Hola a todos, bienvenidos a Nepantla Tolli. Netas, rugidos y metáforas del abuelo jaguar. Los saluda Noel Balam, el abuelo jaguar, y les da la bienvenida, recordándoles que en Nepantla Tolli, los niños del sexto sol, somos testigos de un cambio de era. Hoy quiero tratar un tema que sería burocracia, corrupción y grilla. El gobierno, siempre por existir, tiene dos males que pues han sido un motivo y deben ser un motivo permanente de lucha. ¿No? Todos los gobiernos por existir, cualquier gobierno, tiene que luchar siempre contra la burocracia y la corrupción. Es como tener un barco y no querer tener ratas, ¿no? O sea, eso es algo que hay que combatirlo, pero tampoco se podría decir que vamos a poder remediarlo. El punto, es decir, totalmente. Vamos a estar siempre en lucha con él. Es uno de los argumentos fuertes del anarquismo, ¿no? Y por los que ellos se bañan de pureza, los anarquistas, que no haya gobierno y entonces no hay corrupción ni burocracia. Pues sí, pero entonces el poder fáctico hace lo que quiere, que ese es el anarcocapitalismo, ¿no? En fin, ya lo veremos. Lo venimos diciendo y lo repetiremos. Ahora, yo siempre había planteado esto: burocracia, corrupción. Hay un tercer problema y defecto y lucha y plaga que padecen los gobiernos, y que es la grilla. Obviamente tiene todo que ver con burocracia y con corrupción, pero es algo también independiente. ¿Qué sería la grilla? O sea, si tenemos el honor de que nos vean fuera de México, ¿no? La grilla en México, que serían como el ruido que hacen los grillos al estar, ese ronroneo que hacen los grillos, ¿no? Es todo el tejemaneje político que no es oficial, pero que genera, ¿no? Toda una serie de situaciones alusivas y relativas a el asunto de pues todo lo que no es oficial ni debe serlo, pero se hace por abajo del agua, indebidamente, por acuerdos mafiosos, ¿no? El establecimiento de lo que en España, creo también, no sé si en Venezuela, es el cogollo, ¿no? Ese es el asunto de la grilla, ¿no? No es una política oficial, no es la gran política, y hemos planteado que pues la cuarta transformación debería aspirar a hacer política y superar la grilla. Un tremendo reto, pero que hemos tenido un ejemplo extraordinario en el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que literalmente ahora sí que es, como dice un poeta mexicano, cruzar el pantano y no mancharse, ¿no? Entonces ahí estamos viendo que es posible, ¿no? Pero obviamente es muy difícil, ¿no? Ahora, aquí veríamos esta situación de que, por ejemplo, en el gran triunfo que estamos todavía disfrutando, y que ojalá que dure todos estos 6 años y que se siga prolongando a lo largo del tiempo, porque es lo necesario para que este país pues llegue a ser la potencia que llegue a asumir y a reconocerse como la potencia que es, y que esa sería la cuarta transformación, o el número que sea, pero la transformación de transformaciones para México, ocupar el lugar que le corresponde en el concierto de las naciones, como dijera alguna vez Benito Juárez. Vamos a ver que hay una visión como ya bastante bien establecida en la cúpula, y por ejemplo en la persona y en todo lo que ha hecho y lo que da señales de que pueda llegar a hacer bien Claudia Sheinbaum, ¿no? Vamos a ver, ojalá que así sea, y estamos aquí para apoyarla, exigirle, etc. Hay esta visión, digamos, bien adecuada, positiva, razonable, defendible, que se da en la cúpula. También la tenemos como que en gran parte de la base, en toda esta situación de que mucha gente que no hubiera votado por Morena, votó prácticamente por Claudia Sheinbaum. Ahí sí tendríamos que ver mucho la situación de que su imagen, cosa que no se ha querido manejar porque los medios son contrarios y odiadores, ¿no? Su imagen de una mujer con una presencia en realidad bastante caucásica, hay que decirlo, y prácticamente elegante, pero además una mujer tan preparada, ¿sí?
pues sí fue realmente un imán también poderoso de voto. Esto como que sea apenas insinuado, pero sí lo ha sido, incluso para gente bien, vamos a decirlo así, económicamente, y bueno, y para mucha gente que obró con sentido común. Entonces, como que arriba y abajo, en cuanto a la base social de Morena, esta visión está funcionando y está bien que funcione. ¿Qué es lo que pasa? Y no únicamente en México, ni únicamente en Morena, en el partido, que en el partido se sabe pues precisamente todas estas cuestiones de la grilla, en la cual por una serie de pragmatismos y de una serie de factores, no es de la satisfacción de los militantes directos, ¿no?, del movimiento partido, pues todo el desempeño que digamos, el cómo se está logrando, lo que se está logrando, y esto es muy común. Esto yo lo viví con el Partido Socialista Único de Venezuela. En Venezuela soy mexicano, pero viví 17 años allá. Digo, lo aclaro porque nada más menciono Venezuela ya, el viejito venezolano, no, soy mexicano, ¿no? Amo muchísimo a Venezuela, con locura y desesperación, pero bueno, finalmente somos dos estados de la patria grande, también habrá que hablar de eso. Pero en un momento determinado se vería eso, ¿no? Esta situación de, pues son tranzas, son grillos, no hacen las cosas adecuadamente, ¿por qué llegó fulano si debo llegar sutano? Y no siempre, pero sí, digamos, en una minoría de casos, pero significativa, análoga, diferente a lo que está pasando en el país, pero análoga a lo que pasa en el país. Sí, hemos ganado por goleada, sí, tenemos una proporción del voto de 1 a 2, pero los votos que están en contra, aunque les hayamos ganado y les podamos seguir ganando, son muchos y tenemos que ver qué se hace con eso. Ya se ha mencionado en algún otro video y se seguirá mencionando. Ahora, hacia adentro del partido, sí hay una serie de cuestiones que, ¿qué sería? Grilla. Grilla. Precisamente, ¿no? Grilla, de cuando es que llegó alguien que no debía llegar, pusieron de candidato al que no debía poner, pero, bueno, si se perdió no pasó a mayores, híjole, pero si se ganó entonces no quedó el que debía haber quedado, y esto sucede. O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ha habido enfrentamiento en relación a la burocracia, no se ha mencionado específicamente, pero de alguna manera sí. Recuerdo que en la naciente y triunfante Revolución Cubana hubo movimientos muy serios para tratar de combatir la burocracia. Hay todo un movimiento y todo un planteamiento muy a las claras de que hay que combatir la corrupción. Bueno, necesitamos algo similar en la grilla, tal vez habría que ponerle un nombre apropiado, ¿no? O no, puede ser que quede eso, pero tenemos que combatir esa situación porque también es un enemigo, ¿no? O sea, también es un enemigo a vencer. Menciono esto porque ya habíamos hablado de que uno de los problemas que han tenido las transformaciones ha sido la infiltración. En la independencia no hubo propiamente infiltración porque más bien los del bando que estaban contrarios a la independencia dijeron, pues ahora nosotros somos independentistas, con tal de hacer un caso tristemente ejemplar de gatopardismo, cambiar todo para que nada cambie y continuar con el Estado colonial, nada más también ahora buscando una metrópole, un imperio menos chafa que España, y así duraron hasta el 67, pero cuando gana Juárez, México, ¿no?, bajo la dirección de Juárez, la intervención francesa, y ahí se completan en realidad las dos primeras transformaciones, independencia y reforma, ¿no? Pero inmediatamente surge el fenómeno de la infiltración, muere Juárez, y sin partido, los conservadores, pues ¿para qué quieren partido? Si se les vende Porfirio Díaz, y entonces se genera toda esta situación, ¿no? Pero fue de hecho una infiltración, porque perdieron la guerra pero ganaron la paz, con todo, que es un tema interesante y es una metáfora, ¿no? Perder la guerra y ganar la paz, bueno, ese es también un ejemplo de ello. Cuando surge la revolución, ¿qué pasa? Pues inmediatamente surge la infiltración. De hecho, ¿qué es lo que pasa con el conservadurismo hasta el surgimiento del PAN en el 39? Que ya estaban acostumbrados a decir, como buenos oligarcas, pues ¿para qué nos metemos en broncas de partidos, elecciones que además podemos perder? No, pues vamos a nada más a ver quién queda, a infiltrarlo, y con eso tenemos el poder, ¿no? Que es el sistema de la oligarquía que en todo el mundo ha seguido durante mucho tiempo.
pero es infiltración. Obregón, que es donde ya empieza a verse quién es el que va a mandar después de todo lo que pasa en la revolución y de la pelea entre los mismos líderes y caudillos revolucionarios, pero Obregón se está predisponiendo enteramente a ser de nuevo Porfirio Díaz, siguiendo incluso hasta el mismo mecanismo de primero me elijo, luego dejo pasar un periodo y luego me voy a volver a elegir, etcétera, ¿no? A pesar de que se había hablado de la no reelección. Muere, ¿no? Asesinado, y luego Calles a tratar lo mismo, pero en ambos casos también lo grave era que estaban en toda la línea de entregar a la infiltración del país y por lo tanto al extranjero. Cuando llega Cárdenas esto se remedia, la revolución verdaderamente triunfa, héroe de la paz, Cárdenas genera un modelo de país que dura 40 años y tiene lo rescatable de este país que se está rescatando todavía ahora, pero desde Ávila Camacho empieza la infiltración de nuevo hasta que en 1982, y ya bajo la moda del neoliberalismo, pues infiltra totalmente el partido, ¿no? Entonces, el problema de las transformaciones ha sido esa infiltración, ¿sí? Una infiltración que se mete a los partidos y acaba por desnaturalizarlos. Yo, fundador, junto con mucha gente, firmador de la carta del primer PRD, no esta cosa precisamente ya tan infiltrada que ya era una cáscara vacía sin sentido y que ya desapareció, no, sino del primer PRD, ¿no? Que fue corriente política, o sea, de la revolución que queda después de tanto tiempo, corriente democrática del PRI, que se convierte en Frente Democrático Nacional, que se convierte en el PRD, que luego se convierte en Morena. Esto sí ha sido muy importante, la posibilidad de que el partido vaya rescatando a la revolución y dejando atrás cascarones vacíos que se han convertido en tales precisa y específicamente por la infiltración. Entonces no estamos hablando de palabras menores, ¿sí? Y que incluso todavía en los inicios de este sexenio que está por terminar, el presidente López Obrador llegó a plantear, ante circunstancias que no estaban saliendo muy bien en Morena, bueno, pues si Morena se vuelve a echar a perder, pues formamos otro movimiento. Algo pasó que, pues ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Y ahora, el punto, ¿sí?, es que aquí hay una cuestión muy importante porque últimamente ha llamado mucho la atención la elección de un tal hombre tipo Mayer, ¿no? Yo al principio pensé que había pleito por Lorenzo Meyer, dije, no, pues sí, que le den la senaduría y que le den lo que sea. Ha habido una cierta veleidades medio derechosas en este hombre, pero bueno, son comprensibles por estar ahí metido en el nido de la derecha que es el Colegio de México, etcétera, ¿no? Y por vivir este programa del Canal 11 en donde todos estaban en contra de él, algo se le pegó, ¿no? Pero yo decía, bueno, pero por Meyer, pues no hay que pelearse por él porque sea senador, no, era Mayer. Y bueno, el tipo es un impresentable, ya, es un impresentable que recientemente está en contra de Morena. ¿Qué es lo que pasa, no? Que, a ver, hay una situación que se plantearía como que para hacer política hay una clase política, pero esa clase política, más que política, es clase grilla, ¿sí? O tiene de ambos, pero hay un porcentaje fuerte de grillos y no de políticos, y de grilla y no de política. Por eso decimos que tenemos que dejar atrás la grilla y hacer que predomine la política. Digamos que todo el triunfo que tenemos va sobre esa línea y en mayoría está ganándole la política a la grilla, ¿sí? Pero, por ejemplo, ¿cuáles son los obstáculos que tiene que vencer políticamente? Un ejemplo de obstáculos que debe vencer políticamente la Cuarta Transformación ahora, pues con la reforma judicial, lo que se le antepone es grilla. Pero esa grilla, ¿qué es lo que pasa? Que a través de burocracia y corrupción presenta una situación de, bueno, ganar una serie de cosas porque es corrupta, pero a través de burocracia ponerse en normativas, en formas, en cuestiones adecuadas y aparecer, ¿no? ¿Qué es lo que vemos nosotros? El caso de Mayer no es por darle una importancia mayor a la que pueda tener, sino porque es una punta de un iceberg de bastantes ejemplos. ¿Que es más lo rescatable que lo no rescatable? Sí, pero hay bastante no rescatable. Eso es un hecho. Y es enteramente como lo que planteo. No se trata de que le estamos dando argumentos a la derecha. No.
Estamos planteando que hay que combatir burocracia, hay que combatir corrupción y hay que combatir la grilla. ¿Por qué está ese individuo allí? Porque por la grilla, no está por la política, evidentemente está por la corrupción, pero no está por una política bien llevada. Y se plantea en términos burocráticos, partidarios, etcétera, 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 para que entonces resulte como que aparece el impresentable, pero es intocable porque está puesto en términos de reglamentos o de cosas o de procedimientos o de lo que ustedes quieran, pero lo indefendible es indefendible y lo presentable es impresentable. Y si es de acuerdo a unas determinadas reglas, las reglas están mal, si es que no se aplicaron mal, que es diferente, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros tenemos que hacer con un caso como este es evidenciarlo mucho, denunciarlo mucho, poder, ojalá, hacer que este tipo tenga una presión muy fuerte enfrente, a ver si eso pudiera persuadirlo de hacer de las suyas, porque muy recientemente ha estado en contra de Morena, del Tren Maya, de una serie de cosas, o sea, eso. Pero ¿cómo puedes, o sea, cuando ves una cosa así, cómo pudo ser posible? Ahora nada más faltaba que la señora Gálvez tuviera una candidatura plurinominal, porque claro que no va a llegar por la elección, sino por la vía plurinominal, que esta señora Gálvez tenga una candidatura plurinominal con Morena si perdía las elecciones con el PAN, es lo único que nos falta. Y no es el único caso, y es el problema que pone en peligro la mayoría calificada, ¿sí? La traición. Pero el problema es que cuando ya tú sacas a un traidor de ser traicionero y lo pones de candidato, eso no puede ser posible. ¿Bajo qué mecanismos o situaciones, que no son políticos sino de grilla, esto se dio? Esto es lo que se tiene que evidenciar. Entonces, definitivamente tenemos que hacer mucho ruido en relación a eso para generar conciencia, para ver qué tanto se puede evitar y controlar esto ahora, pero algo muy importante, para que no suceda en 2027, para que se vaya depurando esto sólidamente, considerablemente, y en la próxima elección esto ya no sea ni siquiera concebible, ¿sí? Entonces, ese sí es el punto y eso sí se puede hacer. Un hombre militante, desafortunadamente no recuerdo su nombre, en Querétaro, militante viejo, ¿no?, de la izquierda, decía, pues es que la siguiente elección se empieza a preparar a la mañana siguiente del resultado electoral adverso o favorable. Entonces ese es el punto clave, eso sí se puede resolver, es que esto no debe de suceder. La grilla se tiene que esclarecer, porque probablemente uno pueda tener explicaciones y que digan, ay, esas son conspirologías baratas. Bueno, díganos cómo sí es, cómo una persona impresentable llega. Toda esta situación también de que esto afectaría a la unidad es una jalada, porque una unidad para que la cosa salga mal, pues es como la unidad de la que habla la derecha, que AMLO vino a romper porque la denuncia y porque ha podido hacer algo a favor de la gente. Pues eso no es unidad, eso es opresión, como digo yo, daño sin conflicto, sufrir un daño pero no hacer un conflicto, ¿no? Cuando si se sufre un daño, oye, lo menos que puede haber es un conflicto si no hay otra salida, ¿no? Entonces eso es lo que pasa aquí, ya se evidenció, ya el problema está hecho. O sea, no se trata de salirse tampoco por la tangente diciendo no, porque se está distrayendo de la reforma judicial o judicial. Bueno, pues ¿por qué lo permitieron y por qué lo hicieron? La infiltración viene de la derecha. El problema es quién lo admite, bajo qué sistemas grillos, porque no son de otro tipo, injustificables y opacos, llegan esas gentes. Se tienen que esclarecer y evitar, que parte de eso no se entiende, ¿no? Porque ahora no es, una vez que ya lo pones tú allí, pues ya tienes culpa y te vuelves cómplice. Pero antes de eso es que la derecha está así. Vamos a hablar ya hemos hablado y seguiremos hablando de la derecha como la hidra de las 1000 cabezas. Ellos pelean afuera, desde adentro, desde los medios, tienen muchos frentes, la teoría de las frentes y la hidra de las 1000 cabezas, que es algo que tenemos que tratar en los videos, ¿sí? Hemos tratado y lo seguiremos tratando. Pero eso es, ¿sí? Él ya lo puso a la derecha allí. ¿Quién fue el que lo puso como candidato? ¿Sí? Porque tú decías, es que se va a pasar al otro lado. Ya está del otro lado. Eso es un suicidio. Bueno, esto es impresentable. Creo que se ha planteado lo que se tiene que hacer en este caso. Y es muy importante porque no puede seguir esto así. Esto cuando
hay casos en el estado de Querétaro, donde vivo, pero cuando yo dije, no, el problema no es nada más aquí, hay que ver qué está pasando en los otros estados. Y bueno, esto está pasando también a nivel nacional con una situación plurinominal, entonces existe y se tiene que atender. Ya trataremos algún otro aspecto de este asunto más adelante, pero esto es muy, muy importante. Lo esperamos en el próximo Nepantla Tolli y gracias.